Durante 5 años, don Manuel Ricardo creyó que el amor de su vida, Isabela, le había sido arrebatado por una fiebre repentina. Pero una nota secreta, con solo 4 palabras, envenenó su luto y lo condenó a un purgatorio de dudas. Fue en el otoño de 1923, cuando una tormenta trajo a su puerta a Ana Dalia, una joven institutriz que buscaba refugio y que, sin saberlo, traía consigo la llave para desenterrar una verdad mucho más compleja. El encuentro entre ellos, marcado por la pérdida y el misterio, enfrentaría los fantasmas del pasado y las rígidas convenciones de una sociedad que prefería los secretos a los escándalos. Hasta que un diario botánico, oculto durante años, cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdad, sobre una mujer extraordinaria, permaneciera enterrada bajo capas de silencio y dolor, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo el hallazgo de unas flores prensadas en un viejo invernadero comenzó a desvelar un secreto que desafiaría el honor de una familia. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó. La hacienda El Suspiro, enclavada en las brumosas montañas de Antioquia, Colombia, había dejado de ser un hogar para convertirse en un mausoleo. Desde la muerte de Isabela, 5 años atrás, don Manuel Ricardo la gobernaba con una eficiencia fría que apenas lograba enmascarar el profundo vacío que lo consumía. Los cafetales se extendían hasta donde alcanzaba la vista, productivos y ordenados, pero el aire dentro de la casona estaba impregnado de un silencio pesado, de una rutina inquebrantable que servía como armadura contra el dolor. La comunidad cercana murmuraba sobre el viudo solitario, un hombre rico y poderoso, que parecía haber perdido el alma junto a su esposa. Lo veían cabalgar al amanecer, con la mirada fija en el horizonte, pero sabían que su mente estaba atrapada en el pasado, en una habitación cerrada con llave a la que nadie más tenía acceso. Su soledad era el conflicto visible, pero la verdadera batalla se libraba en su interior, una guerra silenciosa contra una duda que lo carcomía. Manuel Ricardo, a sus 52 años, era la viva imagen de un hombre atrapado en el ámbar de su propio pasado. Antes un patriarca vibrante y respetado, conocido por su risa estentórea y su amor por la vida, ahora era una figura estoica y reservada. Su vida se había convertido en una repetición monótona. Inspeccionaba los campos, comía en silencio en un comedor demasiado grande para un solo hombre, y pasaba las noches en su estudio, rodeado de libros que no leía. Su tormento se resumía en una única frase encontrada días después del entierro, escondida en el joyero de Isabela: «No fue la fiebre. Perdóname». Esas 4 palabras habían profanado el recuerdo de su amor. ¿Se había quitado la vida? ¿Ocultaba una traición tan terrible que la llevó a la muerte? Esta incertidumbre le impedía llorar a la mujer que amaba, porque ya no sabía quién era ella en realidad, y lo condenaba a una soledad perpetua que ninguna fortuna podía aliviar. Cuando intentó investigar, las puertas se le cerraron en la cara. El médico de la familia, un hombre mayor y amigo de su suegro, fue evasivo, atribuyendo la nota a los delirios de la alta temperatura. Su cuñado Javier, el hermano de Isabela, desestimó sus preocupaciones con una frialdad pragmática, argumentando que remover el pasado solo traería más dolor y mancharía el buen nombre de la familia. Manuel se encontró solo, rodeado de un pacto de silencio que parecía diseñado para proteger una verdad que todos, excepto él, parecían conocer, o peor aún, preferían ignorar. Se rindió, pero la duda echó raíces en su alma, transformando su dolor en una amargura sorda. La hacienda se convirtió en su refugio y su prisión, un lugar donde podía controlar cada aspecto de su entorno, a diferencia del caos incontrolable que reinaba en su corazón y en sus recuerdos. La hacienda misma parecía respirar la melancolía de su dueño. Las habitaciones de huéspedes permanecían cerradas, cubiertas con sábanas blancas que parecían sudarios sobre los muebles. El polvo se acumulaba en los retratos de una sonriente Isabela, cuya imagen ahora parecía una burla para Manuel. Los empleados, liderados por el leal capataz Elías, se movían por la casa con un sigilo casi reverencial, hablando en susurros para no perturbar el pesado silencio. Elías, un hombre de pocas palabras y mirada profunda, había servido a la familia durante décadas, y guardaba una devoción casi sagrada por la memoria de la difunta patrona.
Sus silencios eran a menudo más elocuentes que sus palabras, y Manuel a veces sentía que los ojos del capataz lo observaban con una mezcla de lealtad y lástima, como si supiera el peso exacto de la cruz que su patrón cargaba. A kilómetros de distancia, ajena a este drama congelado en el tiempo, Ana Dalia, una institutriz de 28 años, viajaba en un traqueteante carruaje hacia su nuevo empleo en la hacienda La Esmeralda. Era una mujer inteligente y perceptiva, cuya apariencia serena ocultaba sus propias pérdidas. Huérfana desde joven, la vida le había enseñado a ser observadora y a encontrar fortaleza en la independencia. Su viaje a las montañas de Antioquia no era solo una oportunidad laboral, sino una forma de dejar atrás los fantasmas de la ciudad y empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía su historia. Llevaba consigo un par de baúles con sus pertenencias y una mente curiosa, una cualidad que pronto se convertiría en la pieza clave para desentrañar un misterio que llevaba 5 años enquistado en el corazón de un hombre y en los cimientos de una hacienda. La naturaleza, sin embargo, tenía otros planes para ella. Lo que comenzó como una llovizna persistente se transformó en una tormenta torrencial. El cielo se oscureció, y la lluvia caía en cortinas tan densas que el camino de tierra se convirtió en un río de lodo intransitable. Los caballos resbalaban, exhaustos, y el cochero, un hombre experimentado de la región, supo que continuar era una insensatez. A lo lejos, a través del velo de agua, divisó las imponentes puertas de hierro de una gran propiedad. «Es la hacienda El Suspiro, de don Manuel Ricardo», anunció con voz grave. «No es nuestro destino, pero no tenemos otra opción que pedir refugio. Dicen que el patrón es un hombre complicado, pero no nos dejará a merced de la tormenta». La decisión estaba tomada. El carruaje, desviado de su rumbo, se dirigió hacia la entrada de la hacienda que vivía suspendida en el dolor. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casona, fue Elías quien lo recibió en la puerta, con un farol en la mano que proyectaba sombras danzantes en la fachada. Al explicar la situación, el capataz vaciló por un instante antes de ir a buscar a don Manuel. La aparición del patrón fue imponente. Manuel Ricardo salió al porche, su figura alta y delgada recortada contra la luz cálida del interior. Su rostro, marcado por líneas de preocupación, no mostró sorpresa, sino una especie de resignación cansada. Sus ojos se posaron en Ana Dalia, una figura empapada y algo intimidada, y por un momento, una emoción indescifrable cruzó su mirada. Con una formalidad cortante pero correcta, les ofreció hospitalidad hasta que el temporal amainara. No era un gesto de calidez, sino el cumplimiento de un código de honor de los hacendados de la época, una obligación que aceptaba a regañadientes. Una vez dentro, Ana Dalia sintió el cambio de atmósfera de inmediato. El estruendo de la tormenta fue reemplazado por un silencio sepulcral, tan profundo que podía oír el tic-tac de un reloj de pie en algún lugar del vestíbulo. La casa era magnífica, con techos altos, maderas oscuras y muebles elegantes, pero carecía de vida. Era como entrar en un museo después del cierre, un lugar donde los objetos tenían más presencia que las personas. Mientras una de las sirvientas la guiaba hacia una habitación de huéspedes, sus ojos curiosos lo registraban todo. Los retratos cubiertos, el aroma a cera y a flores marchitas, la ausencia total de risas o conversaciones. Sintió una opresión en el pecho, la sensación inconfundible de estar en un lugar donde la tristeza se había convertido en un residente permanente, tan tangible como los muros de piedra que la rodeaban. Mientras seguía a la sirvienta por un largo pasillo, pasaron junto a una puerta de madera maciza, ligeramente entornada. Por un instante, Manuel, que venía detrás a cierta distancia, se detuvo frente a ella. Su mandíbula se tensó y su mirada se perdió en la oscuridad del interior. Era la puerta del cuarto de Isabela, que él mantenía exactamente como ella lo había dejado. Por una fracción de segundo, la memoria lo asaltó con una viveza brutal. El recuerdo de su risa mientras se probaba un sombrero frente al espejo. El aroma a jazmín que siempre la envolvía. La visión fue tan real, que casi extendió la mano para tocar el pomo. Pero el momento pasó, y la máscara de frialdad volvió a su rostro. Cerró la puerta con suavidad, pero con una finalidad que no pasó desapercibida para Ana Dalia. En ese simple gesto ella comprendió que aquella casa no solo albergaba a un hombre solitario, sino también a un fantasma muy querido, y quizás,
muy temido. La mañana siguiente a la tormenta, la hacienda El Suspiro despertó a una calma engañosa. El sol se filtraba a través de las nubes, bañando los cafetales húmedos en una luz dorada que no lograba penetrar la frialdad de la casona. Ana Dalia, al despertar en su habitación de huéspedes, se encontró con un silencio tan absoluto que parecía antinatural. No había el murmullo de las criadas preparando el día, ni el sonido de las conversaciones matutinas. Era el silencio de un lugar que había aprendido a contener la respiración, a no molestar a los fantasmas que caminaban por sus pasillos. Al bajar al comedor, encontró a don Manuel ya sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, con un lugar puesto frente a él y otro, vacío y polvoriento, a su derecha. La silla de Isabela, un monumento mudo a una ausencia que lo era todo. El desayuno fue un ejercicio de contención. Manuel Ricardo comía con una precisión mecánica, sus ojos fijos en un punto indefinido más allá de la ventana. No hizo preguntas sobre el viaje de Ana ni sobre su bienestar. Su hospitalidad era un deber cumplido, no una invitación a la conexión. Ana, por su parte, sentía el peso de la silla vacía como si una persona invisible estuviera sentada allí, juzgando cada uno de sus movimientos. Observó las manos de Manuel, fuertes y curtidas por una vida de trabajo y mando, que ahora sostenían los cubiertos con una rigidez que delataba una tensión interna constante. Comprendió que la rutina de aquel hombre no era una fuente de consuelo, sino una jaula autoimpuesta, un conjunto de barrotes invisibles construidos con los restos de un amor que se había vuelto veneno. En la Antioquia de 1923, el luto tenía sus reglas y sobre todo, su fecha de caducidad. Para un hombre de la posición de don Manuel, 5 años de viudez eran considerados una excentricidad, casi una ofensa a las normas sociales. Se esperaba de él que honrara la memoria de su esposa, sí, pero también que asegurara el futuro de su linaje y su fortuna con un nuevo matrimonio. Las familias de la región le habían presentado discretamente a sus hijas casaderas, jóvenes educadas y de buena cuna, pero él las había rechazado a todas con una cortesía tan gélida que el mensaje era inequívoco. Su negativa a rehacer su vida no era vista como una prueba de amor eterno, sino como una obstinación melancólica, un abandono de sus deberes como patriarca. La sociedad, incapaz de comprender la complejidad de su dolor, simplemente lo aisló, dejándolo a solas con un misterio que nadie más quería resolver. El epicentro de este dolor congelado era la habitación de Isabela. Manuel la mantenía cerrada con llave, pero cada noche, después de que la casa se sumía en la oscuridad, él entraba. El cuarto era un santuario intacto, un fragmento de tiempo detenido. Sus vestidos aún colgaban en el armario, su perfume a jazmín y tierra húmeda todavía impregnaba el aire, y sobre el tocador reposaban sus cepillos de plata y un libro de poemas abierto en una página marcada. Él no iba allí a recordarla con cariño, sino a buscar respuestas en los objetos mudos que ella había dejado atrás. Se sentaba en el borde de la cama, la misma en la que ella había exhalado su último aliento, y releía la nota una y otra vez en su mente. No fue la fiebre. Perdóname. La habitación no le ofrecía paz, solo avivaba las llamas de una duda que lo consumía lentamente, día tras día. Ana Dalia, atrapada en la hacienda mientras los caminos seguían intransitables, se convirtió en una observadora silenciosa de esta tragedia estancada. Notaba cómo los empleados, especialmente Elías, bajaban la voz y cambiaban de tema cada vez que ella se acercaba y mencionaba el nombre de la difunta señora. Hablaban de ella con una reverencia casi religiosa, describiendo su belleza, su bondad, su alegría, pintando el retrato de una mujer perfecta. Pero Ana, con su sensibilidad agudizada por sus propias pérdidas, percibía una disonancia, una tensión no resuelta bajo la superficie de aquella adoración. Sentía que la imagen pública de Isabela no encajaba con el tormento privado de su esposo, ni con el pacto de silencio que parecía gobernar la hacienda. Algo crucial faltaba en esa historia, una pieza que todos se esforzaban por mantener oculta. Los días se convirtieron en una semana. La lluvia intermitente y los caminos anegados sirvieron de excusa perfecta para que su estancia se prolongara. Don Manuel, aunque visiblemente incómodo con la presencia de una extraña en su santuario de dolor, no podía faltar a las leyes de la hospitalidad. Su trato hacia Ana era formal y distante,
pero ella comenzó a notar pequeñas fisuras en su armadura de indiferencia. A veces mientras ella leía en la biblioteca, lo sorprendía observándola desde el umbral, con una expresión que mezclaba la curiosidad y una profunda tristeza. No era a ella a quien veía, sino al fantasma de una vida que ya no existía. Esta convivencia forzada se convirtió en un delicado baile entre dos soledades, una palpable y la otra silenciosa, en los pasillos de una casa que había olvidado cómo vivir. Para escapar de la atmósfera opresiva, Ana comenzó a explorar los terrenos de la hacienda. Se maravillaba de la belleza de los cafetales que se aferraban a las laderas de las montañas y encontraba consuelo en el orden y la vida del campo. Un día, mientras paseaba por el jardín principal, notó que, más allá de las rosas y los jazmines perfectamente cuidados, había un sendero casi oculto por la maleza. La curiosidad la impulsó a seguirlo. El camino la llevó a la parte trasera de la propiedad, a un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Un pequeño invernadero de cristal, con los paneles rotos y cubierto de enredaderas. Parecía una estructura abandonada, un vestigio de un pasatiempo olvidado. Sin saberlo, había llegado al umbral del verdadero secreto de Isabela, un lugar que guardaba mucho más que plantas marchitas. La presencia de Ana en la hacienda comenzó a tener un efecto sutil pero innegable. Su naturaleza tranquila y su respeto por el silencio de la casa hicieron que, poco a poco, Manuel bajara la guardia. Una tarde, mientras él trabajaba en sus libros de contabilidad en el estudio, ella entró para devolver un libro que había tomado de la biblioteca. En lugar de retirarse de inmediato, se detuvo y comentó sobre la belleza de una orquídea que adornaba el escritorio. Era una variedad rara, que ella reconoció de sus propios estudios de botánica amateur. Por primera vez, Manuel levantó la vista de sus papeles y la miró directamente, sorprendido por su conocimiento. Era de Isabela, dijo, con una voz apenas audible. Ella amaba las flores. Fue la primera vez que pronunció el nombre de su esposa frente a Ana sin que su rostro se convirtiera en una máscara de dolor. Este breve intercambio abrió una puerta minúscula en el muro que Manuel había construido a su alrededor. Empezó a observar a Ana con un interés genuino. Notó la forma en que cuidaba de las plantas del corredor, cómo hablaba con los trabajadores del campo con una mezcla de autoridad y amabilidad, y cómo su presencia, en lugar de ser una intrusión, había traído una extraña sensación de calma a la casa. No era la alegría vibrante de Isabela, sino algo diferente, una serenidad resiliente que parecía comprender el lenguaje del dolor, sin necesidad de palabras. Se encontró a sí mismo buscando su compañía en las tardes, compartiendo un silencio que ya no era tenso, sino casi confortable, mientras el sol se ponía sobre las montañas. Sin embargo, esta incipiente paz se vio amenazada por la llegada de una carta de Bogotá. El mensajero entregó un sobre con el sello de la firma de abogados de su cuñado Javier. En la misiva Javier anunciaba su inminente visita a la hacienda para discutir asuntos urgentes relacionados con el patrimonio familiar. La noticia cayó como una piedra en el alma de Manuel. Javier representaba todo lo que él despreciaba. El pragmatismo frío que buscaba convertir los recuerdos en activos financieros, la prisa por pasar página y sobre todo, el muro de silencio que había levantado en torno a la muerte de su hermana. Manuel sabía que la visita de Javier no traería consuelo, sino presión, y reavivaría el conflicto que había permanecido latente durante 5 largos años. La noticia de la llegada de Javier ensombreció el ambiente de la hacienda. Manuel volvió a su estado retraído, su rostro una vez más impenetrable. Ana sintió el cambio de inmediato. La frágil conexión que habían comenzado a construir se desvaneció, reemplazada por la antigua distancia. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina en busca de un vaso de agua y lo encontró en el estudio, de pie frente a un gran retrato de Isabela cubierto con una tela blanca. Estaba inmóvil, su silueta recortada por la luz de la luna que entraba por la ventana. No se dio cuenta de la presencia de ella. Ana retrocedió en silencio, pero la imagen se le quedó grabada. La de un hombre enfrentado a un fantasma que se negaba a descansar, un guardián solitario de una memoria profanada. La injusticia de su situación era algo que Manuel rumiaba en la soledad de sus noches. No solo había perdido a su esposa, sino que se le había negado el derecho a un duelo limpio. La sociedad lo juzgaba por no seguir adelante,
y la familia de Isabela lo trataba como a un niño obstinado por aferrarse a una fantasía nacida del dolor. Javier, en su última conversación sobre el tema, había sido brutalmente claro. Manuel, por el amor de Dios, déjala descansar en paz. Remover el pasado solo traerá deshonra a su memoria y dolor para todos nosotros. Fue la fiebre. Acéptalo. Pero Manuel no podía aceptarlo. Su instinto, y el amor que sentía por la mujer que conoció, le decían que la verdad era mucho más compleja y que la nota era una súplica, no un delirio. Fue en ese estado de ánimo sombrío que Manuel se encontró con Ana en el jardín al día siguiente. Ella estaba cerca del viejo invernadero, observándolo con una curiosidad pensativa. ¿Qué hay allí dentro?, preguntó ella con sencillez. Nada. Solo trastos viejos y plantas muertas, respondió él con brusquedad, su tono reflejando la tormenta que se gestaba en su interior por la inminente llegada de Javier. Pero Ana no se inmutó por su aspereza. A veces, en los lugares muertos es donde se encuentran las semillas de la vida, replicó ella con una calma que lo desarmó. Sus palabras, aunque simples, resonaron en él de una manera inesperada. Por un instante, vio en el invernadero no un símbolo de abandono, sino una posibilidad, una pregunta sin respuesta, al igual que la muerte de su esposa. Elías, el capataz, observaba estas interacciones desde la distancia, con una mirada indescifrable. Su lealtad a don Manuel era inquebrantable, pero su devoción a la memoria de Isabela era aún más profunda. Había sido testigo del amor de la pareja, pero también de los secretos que la señora guardaba con tanto celo. Veía en Ana Dalia una amenaza y, a la vez, una esperanza. Una amenaza al pacto de silencio que él había jurado mantener, y una esperanza de que, quizás, la verdad finalmente liberaría a su patrón del purgatorio en el que vivía. Elías sabía lo que había en ese invernadero, sabía que no eran solo plantas muertas, y el peso de ese conocimiento se hacía cada día más insoportable. La tarde antes de la llegada de Javier, Manuel se encontró de nuevo en el estudio, ordenando papeles con una ansiedad que no lograba disimular. Su mirada se posó en un pequeño cofre de madera que guardaba en el último cajón de su escritorio. Dentro había un puñado de cartas que Isabela le había escrito durante su noviazgo, llenas de vida, de humor y de promesas. Las releyó, buscando en su caligrafía elegante alguna pista, alguna sombra del tormento que la llevó a escribir esa última y críptica nota de despedida, pero no encontró nada. Solo la voz de la mujer de la que se había enamorado, una voz que parecía pertenecer a otra persona, aún extraña. La desconexión entre la Isabela de las cartas y la Isabela de la nota, era el abismo en el que su alma había caído. Mientras tanto, Ana Dalia, sintiendo la necesidad de espacio, volvió al sendero que llevaba al invernadero. Esta vez, algo la impulsó a acercarse más. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y cerrada con un viejo candado oxidado, pero una de las ventanas laterales tenía el cristal roto. Con una mezcla de vacilación y determinación, se asomó al interior. El lugar estaba en un estado de abandono total. Mesas de trabajo podridas, macetas rotas y el esqueleto de plantas trepadoras cubrían las paredes. Pero en medio del caos, algo llamó su atención. Debajo de una mesa volcada, semienterrada bajo tierra y hojas secas, vio el borde de una caja de madera oscura, similar a un herbario. No era un trasto viejo, era algo que había sido deliberadamente escondido. La tensión en la hacienda era casi física. La inminente llegada de Javier había cargado el aire de una electricidad estática, como la que precede a una gran tormenta. Manuel se preparaba para una batalla que no quería librar, una confrontación que sabía que solo le traería más dolor. Se sentía atrapado entre el deber de proteger el buen nombre de su esposa, y la necesidad desesperada de conocer la verdad, por devastadora que fuera. La sociedad le exigía silencio, su cuñado le exigía olvido, y su corazón le exigía respuestas. Estaba solo contra todos, armado únicamente con 4 palabras escritas en un trozo de papel, y el recuerdo de un amor que ya no sabía si había sido real.
Esa noche, mientras la hacienda esperaba la llegada del hombre que venía a reforzar los muros del secreto, Ana Dalia no podía dejar de pensar en la caja que había visto en el invernadero. La imagen la perseguía. ¿Qué podría guardar una mujer como Isabela, la anfitriona perfecta, la esposa amada, en un lugar tan decrépito y olvidado? Su instinto le decía que la respuesta a la tristeza que impregnaba cada rincón del suspiro no se encontraba en los salones elegantes ni en los retratos cubiertos de polvo, sino allí, en ese pequeño edificio de cristal roto, entre los restos de un jardín secreto. Y con esa certeza, una decisión comenzó a tomar forma en su mente, una decisión que estaba a punto de cambiarlo todo. La llegada de Javier era una sentencia. Manuel lo sabía. Sería un asalto de lógica pragmática contra su dolor. Una exigencia de cerrar un capítulo que él sentía que ni siquiera había empezado a leer correctamente. Esa noche, la víspera de la confrontación, la atmósfera en el suspiro era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Manuel no cenó. Se encerró en su estudio, no para leer, ni para trabajar, sino para librar una batalla silenciosa contra los fantasmas que la visita de su cuñado prometía desatar. Se sentía desarmado, acorralado por un mundo que le exigía seguir adelante, sin darle las herramientas para entender qué era lo que debía dejar atrás. La soledad nunca le había pesado tanto como en esas horas de tensa espera, en las que el tic-tac del reloj de pie parecía contar los segundos que le quedaban antes de que el muro de silencio de Javier se alzara de nuevo frente a él, más alto e impenetrable que nunca. Impulsada por una urgencia que no podía explicar, Ana Dalia supo que no podía esperar. El secreto del invernadero, fuera cual fuera, se sentía conectado a la tormenta que se cernía sobre don Manuel. Al anochecer, mientras los empleados terminaban sus labores y la casa se sumía en una quietud expectante, ella se deslizó fuera, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La noche era fresca, y el aire olía a tierra mojada y a café en flor. Llegó al invernadero, una silueta fantasmagórica bajo la luz de la luna. La puerta seguía cerrada, pero recordó la ventana rota. Con cuidado de no cortarse, introdujo el brazo por el hueco y tras varios intentos, logró alcanzar el cerrojo interior. El sonido del metal oxidado al ceder resonó en el silencio como un disparo, un punto de no retorno. Había cruzado un umbral, no solo físico, sino también el de la prudencia. El interior del invernadero era un santuario de abandono. El polvo flotaba en los rayos de luna que se colaban por los cristales sucios, y el olor a podredumbre y vida marchita era abrumador. Guiada por el recuerdo, se dirigió a la mesa volcada. Con un esfuerzo considerable, logró moverla lo suficiente para dejar al descubierto la caja de madera. Era más pesada de lo que imaginaba, hecha de una madera oscura y resistente, con sencillos herrajes de latón. Al levantarla, sintió el peso no solo de la madera, sino de los años de secretos que contenía. La llevó consigo de vuelta a la casa, ocultándola bajo su chal, moviéndose por los pasillos como una sombra. En la seguridad de su habitación la depositó sobre la cama. Por un momento, solo la miró, consciente de que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su destino y el de todos en esa hacienda para siempre. Con manos temblorosas, levantó la tapa. No había cartas de amor ni joyas deslumbrantes. Lo que encontró la dejó sin aliento por su inesperada naturaleza. El interior estaba lleno de flores y hojas secas, prensadas con una delicadeza y precisión extraordinarias. Cada espécimen estaba montado sobre una cartulina y etiquetado con una caligrafía elegante pero firme. No eran nombres comunes sino clasificaciones en latín, y una serie de números y símbolos que no comprendía. Era el trabajo de un coleccionista, de un estudioso. Debajo de las capas de flora disecada, encontró lo que su corazón le había dicho que estaría allí. Un diario de cuero grueso, sin adornos, cerrado con una simple tira del mismo material. No era el diario de una dama de sociedad. Era el cuaderno de campo de un científico. Abrió el diario con un cuidado reverencial. Las páginas estaban llenas de la misma caligrafía precisa. No había relatos de bailes, ni cotilleos sociales, ni confesiones románticas. En su lugar, encontró detallados dibujos anatómicos de plantas, notas sobre sus ciclos de crecimiento,
análisis de la composición química del suelo de diferentes partes de la hacienda y observaciones meteorológicas. Había fórmulas, ecuaciones y referencias a textos botánicos de Europa que Ana solo conocía de oídas. Esto no era un pasatiempo, era una investigación rigurosa, una pasión secreta y absorbente. La imagen de Isabela, la anfitriona perfecta y esposa devota que todos describían, se desmoronó ante sus ojos. En su lugar, surgió la figura de una mujer brillante, metódica y, sobre todo, completamente desconocida para el mundo que creía llorarla. Ana pasó horas absorta en el diario, tratando de descifrar el propósito de aquella investigación clandestina. ¿Por qué una mujer de la alta sociedad antioqueña, esposa de un terrateniente poderoso, se dedicaría a una labor tan exigente y solitaria en secreto? ¿Por qué ocultar una faceta tan fascinante de su personalidad? Comprendió entonces que el dolor de don Manuel no provenía solo de la pérdida, sino de la ignorancia. Él lloraba a una mujer que, en esencia, nunca había conocido del todo. Y en ese momento, la decisión se solidificó en su interior. Este secreto no le pertenecía a ella, ni debía permanecer enterrado con Isabela. Le pertenecía al hombre que seguía buscando respuestas en una habitación vacía, al hombre que estaba a punto de ser silenciado una vez más por la conveniencia familiar. A la mañana siguiente, la llegada de Javier fue como la caída de una helada. Llegó en un automóvil ruidoso, un símbolo de la modernidad que chocaba con la quietud atemporal del suspiro. Era un hombre impecablemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Saludó a Manuel con una formalidad que apenas ocultaba su impaciencia, y dedicó a Ana una mirada de curiosidad condescendiente, como si fuera una pieza de mobiliario fuera de lugar. La tensión en el desayuno fue insoportable. Javier hablaba de negocios, de la caída del precio del café, de la necesidad de optimizar las tierras, un eufemismo claro para vender parte de la herencia de su hermana. Manuel respondía con monosílabos, su mandíbula apretada, su rostro una máscara de granito. Ana sabía que tenía que actuar, y actuar rápido. Esperó a que Javier se retirara a su habitación para refrescarse después del viaje. Encontró a Manuel en el corredor, mirando por una ventana hacia los cafetales, su refugio. Parecía un general revisando sus defensas antes de la batalla final. Se acercó a él en silencio, sosteniendo el diario de cuero contra su pecho. No sabía cómo empezar, qué palabras usar para justificar su intromisión. Así que optó por la verdad, simple y directa. Don Manuel, dijo, su voz apenas un susurro. Anoche encontré algo en el viejo invernadero. Creo que le pertenecía a doña Isabela. Y creo que usted necesita verlo antes de hablar con su cuñado. Manuel se giró lentamente, sus ojos oscuros llenos de una desconfianza cansada. Al ver el diario en las manos de Ana, su primera reacción fue de ira contenida. ¿Ha estado hurgando en mis cosas, en las cosas de mi esposa? Su voz era un gruñido bajo y peligroso. Era una acusación nacida de 5 años de proteger celosamente el poco espacio privado que le quedaba a su dolor. Vio el acto de Ana no como una ayuda, sino como una profanación más, una violación de la memoria que tan ferozmente intentaba proteger y descifrar a la vez. Por un instante, Ana temió haber cometido un error terrible, uno que la expulsaría de la hacienda y dejaría a Manuel completamente solo para enfrentar a Javier y sus planes. Pero Ana no retrocedió. Sostuvo la mirada de Manuel, sus propios ojos llenos de una empatía inquebrantable. No buscaba nada, señor, el lugar me llamó la atención. Y lo que encontré no es lo que usted podría imaginar, no son cartas, no es un secreto que traiga deshonra. Extendió el diario hacia él. Es ella. Pero una parte de ella, que me parece, nadie tuvo la oportunidad de conocer. Sus palabras, dichas con una convicción serena, lograron atravesar la coraza de ira de Manuel. La mención de que no traería deshonra, el mayor de sus miedos, fue lo que le hizo dudar. Con una vacilación que le era completamente ajena, tomó el pesado volumen de cuero de las manos de ella. El contacto con el diario fue como recibir una descarga eléctrica. Era un objeto que había pertenecido a Isabela, uno que él nunca había visto. Lo abrió al azar. Sus ojos, acostumbrados a buscar pistas en poemas y cartas, se encontraron con un diagrama detallado de la estructura celular de una hoja de belladona. Pasó otra página
y vio un análisis de los alcaloides presentes en las semillas de una orquídea local. El shock fue visible en su rostro. La ira se disolvió, reemplazada por una incredulidad tan profunda que lo dejó sin palabras. Recorrió las páginas con una mezcla de asombro y una creciente sensación de vértigo, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando, revelando un mundo subterráneo que nunca supo que existía. Levantó la vista hacia Ana, y por primera vez ella no vio al hacendado doliente ni al viudo amargado. Vio a un hombre completamente perdido, despojado de todas sus certezas. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz ronca por la emoción. No era una pregunta acusadora, sino una súplica genuina de ayuda. En ese momento, en el silencioso corredor de la hacienda, con el eco de la voz de Javier resonando desde el piso de arriba, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Dejaron de ser el patrón y la huésped inesperada. Se convirtieron en dos personas unidas por un misterio, dos aliados frente a un secreto que era mucho más grande y complejo de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. El silencio que se instaló entre ellos ya no era de distancia, sino de complicidad. «Es su trabajo», respondió Ana suavemente. «Parece que era botánica. Una muy buena, por lo que puedo ver». Condujo a Manuel al estudio, el lugar que hasta entonces había sido su celda de aislamiento, y lo convirtió en un cuarto de investigación. Juntos, se sentaron a la gran mesa de caoba, y extendieron el diario y las flores prensadas. Para Manuel, era como conocer a su esposa de nuevo. Cada dibujo, cada anotación, era una revelación que destrozaba la imagen que él había construido y atesorado durante 15 años de matrimonio. Recordó las largas horas que ella pasaba en el jardín y en el invernadero. Algo que él siempre había atribuido a un simple amor por la belleza. Un pasatiempo elegante para una dama de su posición. Ahora, esas ausencias cobraban un nuevo significado. No eran momentos de ocio, eran horas de trabajo intenso y concentrado. Un sentimiento abrumador de culpa comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo pudo haber vivido junto a una mente tan brillante, sin darse cuenta de la profundidad de su pasión? Recordó conversaciones en las que ella intentó hablarle de las propiedades curiosas de ciertas plantas, y él, distraído por los asuntos de la hacienda, había sentido con una sonrisa indulgente, sin prestar verdadera atención. La había amado, de eso no tenía duda, pero ahora se daba cuenta de que solo había amado la superficie, la fachada que ella presentaba al mundo, y quizás la única que él estaba preparado para ver. El dolor de su pérdida se vio magnificado por el dolor de esta nueva revelación, la de su propia e involuntaria ignorancia. Ana, al percibir su angustia, guió la conversación de vuelta al diario, dándole un propósito para canalizar sus emociones. «Mire esta sección», dijo, señalando una serie de páginas donde la caligrafía se volvía más urgente. «Aquí habla repetidamente de una planta que crece solo a gran altura, en las laderas del páramo. La llama, la guardiana del sueño eterno. Parece que estaba obsesionada con ella». Juntos, comenzaron a cruzar las referencias de las flores prensadas con las anotaciones del diario. Era un trabajo lento y meticuloso. La presencia de Ana era un ancla para Manuel. Su mente lógica y su calma le impedían hundirse en el torbellino de la culpa y el arrepentimiento, manteniéndolo enfocado en la tarea que tenían entre manos. Descubrir la verdad de Isabela, por fin. Mientras trabajaban, la puerta del estudio se abrió. Javier estaba de pie en el umbral. Su expresión de falsa cordialidad se transformó en una de abierta desaprobación al verlos inclinados sobre los viejos papeles. «¿Qué es todo este desorden, Manuel? Parecen dos ratones de biblioteca. Te estaba esperando para discutir la venta de los terrenos del norte». Su tono era condescendiente, como si estuviera interrumpiendo un juego de niños. No tenía idea de la bomba que estaba a punto de estallar, ni de que el desorden sobre esa mesa contenía la clave para desmantelar el muro de mentiras que él había ayudado a construir 5 años atrás. Manuel se levantó lentamente, su altura y su presencia llenando la habitación de una autoridad que Javier no le había visto en años. No había rastro del hombre derrotado y melancólico. En sus ojos había una nueva luz, una determinación forjada en el fuego de una revelación. Sostuvo el diario en su mano. «La venta puede esperar, Javier», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero.
tú y yo tenemos algo mucho más importante que discutir. Tenemos que hablar de tu hermana, de la verdadera razón por la que murió. La sorpresa en el rostro de Javier fue genuina, pero rápidamente fue reemplazada por una máscara de cautela. La batalla por la memoria de Isabela acababa de comenzar. Antes de que Javier pudiera responder, Ana, que seguía revisando las últimas páginas del diario, emitió un pequeño sonido ahogado. Manuel se giró hacia ella. Sus ojos estaban fijos en una anotación corta, casi una posdata, al final de un largo capítulo sobre la toxicología de varias plantas. Había encontrado algo crucial. Don Manuel, dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción del descubrimiento. Aquí. Menciona a su madre. Escribe sobre la dolencia del corazón que se llevó a mi madre, y su convicción de que la respuesta no estaba en los médicos de la ciudad, sino oculta en las venas de estas montañas. Por primera vez el propósito de la investigación secreta de Isabela comenzaba a tener un contorno claro y trágico. No era solo curiosidad científica, era una misión personal, una carrera contra una sombra heredada. La mención de la madre de Isabela fue la chispa que encendió la pólvora. El rostro de Javier palideció por una fracción de segundo, una reacción tan rápida que cualquiera menos atento la habría pasado por alto. Pero Manuel la vio. Fue la primera grieta genuina en la fachada de su cuñado. ¿De qué tonterías estás hablando ahora, Manuel? Nuestra madre murió de pena tras el fallecimiento de nuestro padre. Siempre tuvo un corazón débil, espetó Javier, intentando recuperar el control con una explicación que sonaba ensayada, pulida por los años. Pero su voz por primera vez carecía de la arrogancia habitual, había en ella un temblor de nerviosismo. Manuel no respondió, simplemente sostuvo el diario abierto, dejando que el silencio y la verdad, escrita en esas páginas, hicieran el trabajo por él. La batalla ya no era de palabras sino de evidencias. Javier, al ver que su autoridad se desvanecía, dirigió su ira hacia el catalizador de todo aquello. Esto es culpa tuya, dijo, señalando a Ana Dalia con un desprecio apenas disimulado. Una advenediza que llega de la nada y llena la cabeza de un hombre en duelo con fantasías para, quién sabe, asegurarse un lugar en esta casa. Manuel, ¿no te das cuenta de que te está manipulando? El ataque fue cruel y calculado, diseñado para aislar a Manuel y avergonzar a Ana. Pero en lugar de lograr su objetivo, solo sirvió para solidificar una alianza que apenas comenzaba a formarse. Manuel se interpuso ligeramente entre ellos, un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. La señorita Dalia está aquí ayudándome a encontrar una verdad que, al parecer, tú te has esforzado mucho en ocultar, replicó Manuel, su voz resonando con una calma gélida que era más intimidante que cualquier grito. Sintiéndose acorralado, Javier recurrió a su último y más poderoso argumento, el honor familiar. ¿Verdad? ¿Qué verdad puede haber que sea más importante que el buen nombre de mi hermana? ¿Quieres que toda Antioquia murmure que Isabela no era la dama que todos creían, sino una especie de curandera jugando con hierbas peligrosas? ¿Ese es el legado que quieres para ella? ¿Un escándalo? Sus palabras estaban diseñadas para herir, para apelar al código de conducta que había regido la vida de Manuel durante más de 50 años. Pero algo en Manuel se había roto y había vuelto a soldar de una forma diferente. El único escándalo aquí, Javier, es la mentira. Y ha durado 5 años de más, sentenció, cerrando la puerta del estudio con una finalidad que dejó a Javier solo en el pasillo, masticando su frustración. Dentro del estudio el aire cambió, ya no era el santuario de un viudo, sino el cuartel general de una investigación. Manuel y Ana extendieron los documentos sobre la mesa, trabajando bajo la luz de un candil a medida que la tarde caía. Descubrieron que el diario no era solo un registro científico. Entre las fórmulas y los dibujos, había anotaciones personales, fragmentos de un alma en conflicto. En los márgenes, Isabela había escrito sobre su frustración. Me tratan como a una jardinera delicada, cuando lo que quiero es un laboratorio. Si fuera hombre, me llamarían genio. Siendo mujer me llaman excéntrica. Estas palabras eran como puñales en el corazón de Manuel.
revelándole la profunda soledad intelectual en la que su esposa había vivido, una soledad que él, sin querer, había ayudado a construir. El peso de su propia ceguera lo aplastó. Un recuerdo nítido y doloroso vino a su mente. Unos meses antes de la muerte de Isabela, ella le había pedido con entusiasmo que le consiguiera un microscopio más potente de Alemania. Él se había reído, pellizcándole la mejilla con cariño. Mi amor, ¿para qué necesitas esas cosas tan complicadas? Déjame comprarte ese collar de perlas que tanto te gustó en la joyería de la ciudad. Él había creído que era un gesto de amor, un intento de darle la belleza que él pensaba que ella merecía. Ahora, a la luz del diario, se dio cuenta de su error garrafal. No le había negado un capricho, le había negado su identidad, su propósito. Había intentado adornar al pájaro, sin darse cuenta de que lo que el pájaro realmente anhelaba, era la llave de su jaula. Ana, con su sensibilidad innata, percibió la ola de culpa que amenazaba con ahogar a Manuel. Con delicadeza, desvió su atención hacia otra sección del diario. Mire esto, don Manuel. No solo era brillante, era increíblemente valiente. Aquí describe cómo escaló sola, hasta las partes más altas del páramo, para encontrar una orquídea específica, enfrentándose a la lluvia, y al riesgo de resbalar. No se lamentaba de su soledad, la usaba como un escudo para poder trabajar en paz. Con sus palabras, Ana no borraba la culpa de Manuel, pero la ponía en perspectiva. Le ayudó a ver a Isabela no como una víctima de su incomprensión, sino como una heroína que había luchado su propia batalla en silencio, con una fortaleza que él apenas comenzaba a comprender. La noche trajo una tregua incómoda. Javier no volvió a acercarse al estudio, pero su presencia en la casa era una sombra amenazante. Manuel y Ana continuaron su trabajo, su colaboración volviéndose más fluida y natural. Él leía en voz alta los pasajes más personales, y ella, con su conocimiento de la botánica, explicaba el significado de los términos técnicos, construyendo juntos el rompecabezas de la vida secreta de Isabela. En esas horas compartidas, en el silencio de la noche, rodeados de los secretos de una mujer muerta, nació entre ellos un vínculo profundo, forjado no en el romance, sino en el respeto mutuo y en una misión compartida por la verdad. Se estaban curando el uno al otro sin siquiera darse cuenta. Fue bien entrada la madrugada cuando encontraron la sección que lo cambiaría todo. Las últimas páginas del diario estaban dedicadas casi por completo a una sola planta, la atropa belladona, comúnmente conocida como belladona. Isabela había logrado aislar y estabilizar sus alcaloides, creyendo que en dosis controladas podría regular un corazón propenso a las arritmias, la misma dolencia que se había llevado a su madre. Pero sus notas se volvieron cada vez más desesperadas. Los temblores han vuelto, escribió en una entrada. El cansancio es una niebla constante. No tengo tiempo para esperar la aprobación de un comité de hombres en Bogotá, que se reirían de mis hallazgos. La evidencia era irrefutable. Isabela se estaba usando a sí misma como sujeto de prueba. Manuel tuvo que detenerse. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Se levantó y caminó hacia la ventana, luchando por respirar. La imagen de su esposa, sola en su invernadero, midiendo venenos con manos temblorosas, no por ambición, sino por desesperación, era más de lo que podía soportar. No era una traidora. No era una suicida en el sentido tradicional. Era una soldado que había caído en su propio campo de batalla. Una científica que había hecho el último sacrificio por su investigación. Y él, su esposo, el hombre que había jurado protegerla, no había estado allí. Había estado ciego, sordo y terriblemente ausente. Las lágrimas que no había podido derramar en 5 años finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Ana no dijo nada. Simplemente se quedó sentada, dándole el espacio que necesitaba para su duelo, un duelo que por fin era real y puro. Cuando Manuel se recompuso, su rostro ya no mostraba solo dolor, sino una nueva y férrea determinación. Volvió a la mesa y señaló la última entrada del diario, escrita con una caligrafía temblorosa casi ilegible, 2 días antes de su muerte. La dosis es demasiado inestable. Un pequeño error y el corazón se detiene. Pero el miedo a morir como mamá es más grande que el miedo a este experimento.
si algo sale mal. Manuel, perdóname. Ahí estaba. La confesión. El contexto de esas 4 palabras que lo habían torturado durante media década. El perdón que ella pedía no era por una infidelidad, sino por el secreto que se había visto obligada a guardar, y por el riesgo que estaba a punto de tomar. Al amanecer, la verdad completa estaba sobre la mesa, tan clara e innegable como el sol que comenzaba a iluminar los picos de las montañas. Isabela había muerto por una sobredosis accidental de su propio medicamento experimental. El médico, probablemente presionado por Javier, había diagnosticado fiebre para evitar el escándalo de lo que la sociedad consideraría un acto de locura o incluso brujería. Habían enterrado no solo a una mujer, sino también su genio, su lucha y su verdad, todo en nombre de la reputación. Manuel sintió una rabia fría y lúcida. Una rabia hacia Javier, hacia el médico, hacia la sociedad que había forzado a su esposa a la clandestinidad, y sobre todo, hacia sí mismo. En ese momento, Elías el capataz apareció en la puerta del estudio con la bandeja del café matutino. Su mirada se posó en el diario abierto sobre la mesa y en los rostros exhaustos pero iluminados de Manuel y Ana. El hombre, que había guardado silencio durante 5 años, finalmente bajó la cabeza. Yo la ayudaba, dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Yo le traía las plantas del páramo. Ella me hizo jurar que nunca le diría nada al patrón, decía que era para protegerlo a usted del escándalo. La confesión de Elías fue la última pieza. El pacto de silencio no había sido solo una conspiración de Javier. Había sido un deseo de la propia Isabela, un último acto de amor, distorsionado para proteger al hombre, al que no se había atrevido a revelarle su verdadero yo. La revelación de Elías recontextualizó todo una vez más. El secreto de Isabela no era solo por miedo a la sociedad, sino también por amor a él. Quizás ella había intuido que él, un hombre de su tiempo, no habría entendido la magnitud de su pasión, que habría intentado detenerla por preocupación, encerrándola en la jaula dorada del cuidado y la protección. Al ocultarle la verdad, le había concedido la libertad para seguir su camino, aunque ese camino la llevara a la muerte. Era un amor complejo, imperfecto y en última instancia, trágico. Manuel se dio cuenta de que su tarea ahora no era solo exponer una mentira, sino honrar la totalidad de la mujer que había sido su esposa, la dama, la científica, la amante y la guerrera silenciosa. Con el diario en una mano y una nueva y pesada claridad en el corazón, Manuel salió del estudio. Ana lo siguió a una distancia respetuosa. Cruzó el gran vestíbulo, sus pasos resonando en el silencio de la mañana. Se dirigió directamente al comedor, donde Javier ya estaba sentado, impaciente, con los papeles de la venta de las tierras extendidos sobre la mesa. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, como si los fantasmas de la casa finalmente estuvieran empezando a agitarse, listos para ser liberados. Javier levantó la vista. Su sonrisa de negocio se congeló al ver la expresión en el rostro de Manuel. «Guarda esos papeles, Javier», dijo Manuel, su voz tranquila pero con el peso de una sentencia. Colocó el diario de Isabela sobre la mesa, justo encima de los planos de las tierras que Javier quería vender. El golpe sordo del cuero contra la madera fue el único sonido en la habitación. «No vamos a hablar de tierras, no vamos a hablar de café. Hoy, tú y yo vamos a hablar de ciencia, de veneno y de mentiras. Vas a contarme, palabra por palabra, por qué decidiste que la reputación de nuestra familia valía más que la verdad de tu hermana. La confrontación final no sería con gritos ni con violencia. Sería con la fuerza tranquila y devastadora de una verdad que había esperado 5 años para salir a la luz». Manuel se sentía como si hubiera despertado de un largo y febril sueño. El hombre que había vivido encorvado por el peso de la duda ya no existía. En su lugar, había un hombre erguido, no por orgullo sino por propósito. La presencia de Ana a su lado era un recordatorio silencioso de que no estaba solo en esta batalla. Ella había sido la llave, la que había abierto la puerta no solo del invernadero, sino también de su propia prisión emocional. Su llegada, el suspiro, que al principio parecía un accidente del destino, ahora se sentía como una corrección,
como si el universo, después de 5 años, finalmente hubiera decidido que era hora de reequilibrar la balanza de la justicia y la verdad. El ambiente en la hacienda se había transformado. Los empleados, que durante años habían caminado de puntillas alrededor del dolor de su patrón, ahora sentían una corriente de cambio. Veían la luz en las ventanas del estudio encendida toda la noche, oían las voces de don Manuel y la señorita Ana hablando en voz baja pero intensa, y veían la tensión en el rostro del visitante de la ciudad. Intuían que el largo invierno del suspiro estaba llegando a su fin, aunque no sabían si lo que vendría después sería una primavera de renovación o una tormenta que arrasaría con todo lo que quedaba en pie. Solo sabían que el silencio por fin se había roto. Mientras Manuel se preparaba para la confrontación, miró por última vez el retrato de Isabela, que todavía estaba cubierto en el estudio. Por primera vez en 5 años sintió el impulso de quitarle la tela. Aún no estaba listo, pero sabía que pronto lo estaría. Ya no le temía a la imagen de su esposa, porque finalmente la conocía. Podía ver más allá de la sonrisa perfecta y los ojos brillantes. Podía ver a la mujer que escalaba montañas, que dibujaba flores con precisión quirúrgica, que luchaba contra una enfermedad hereditaria con el poder de su intelecto. Y en su corazón, el amor que sentía por ella se expandió, volviéndose más profundo y real de lo que jamás había sido cuando ella estaba viva. La cascada de revelaciones había sido dolorosa, cada nueva verdad como una piedra afilada. Pero también había sido liberadora. Había demolido la casa de mentiras en la que Manuel había estado viviendo, dejándolo a la intemperie, vulnerable pero finalmente libre. Libre para llorar, libre para enojarse, libre para recordar, y lo más importante, libre para luchar. La batalla contra Javier no era solo por el pasado, era por el futuro. Era para asegurarse de que el nombre de Isabela no fuera recordado como el de una dama trágica, sino como el de una pionera. Una mente brillante cuya luz había sido ocultada por demasiado tiempo. Y él, su esposo, sería el encargado de que esa luz finalmente brillara. Javier, guarda esos papeles. La voz de Manuel era tan tranquila que resultó más impactante que un grito. Atravesó el comedor con una lentitud deliberada, cada paso una afirmación de la autoridad que había recuperado. Colocó el diario de cuero sobre la mesa, justo encima de los planos de las tierras que su cuñado pretendía vender. El golpe sordo del cuero contra la madera pulida fue el único sonido en la habitación, un punto final a 5 años de incertidumbre. Javier lo miró, primero con irritación y luego con una creciente inquietud al ver la expresión en el rostro de Manuel. Ya no era la mirada de un hombre ahogado en la pena, sino la de un juez a punto de dictar sentencia. La presencia de Ana, de pie junto a la puerta, silenciosa y firme, solo añadía una extraña solemnidad al momento. Ella no era una intrusa, sino el testigo que la verdad necesitaba. La sonrisa de negocios de Javier se desvaneció, reemplazada por una máscara de impaciencia. ¿Qué es este drama, Manuel? Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Tengo asuntos que atender en Bogotá. Intentó aferrarse a su mundo de pragmatismo y control, pero la atmósfera de la habitación se negaba a obedecerle. Manuel no respondió de inmediato. Abrió el diario en una página marcada, revelando un dibujo exquisitamente detallado de la flor de belladona. No vas a ir a ninguna parte, dijo Manuel, su voz aún baja, pero vibrando con una intensidad contenida. Hoy vas a sentarte ahí, y vas a escuchar la historia de una mujer a la que creíste conocer. Vas a escuchar cómo luchó, cómo soñó, y cómo murió. Y luego, vas a contarme tu parte en todo esto, la parte de la mentira. Estás loco. Esa mujer te ha llenado la cabeza de veneno, espetó Javier, poniéndose de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de madera. Su ira, sin embargo, tenía un matiz de pánico. Señaló a Ana con un dedo tembloroso. Una oportunista que se aprovechó de tu dolor para inventar fábulas. ¿Y tú le crees? ¿Crees en los desvaríos de un viejo diario encontrado en un cobertizo podrido? Su desprecio era un arma, pero esta vez, las balas no encontraron su objetivo. Manuel ni siquiera se inmutó. Su mirada permaneció fija en Javier, una mirada que parecía atravesarlo, despojándolo de todas sus defensas. Sabía que la ira de su cuñado
Era el último baluarte de un hombre acorralado, el rugido de un animal que sabe que ha sido descubierto y no tiene a dónde huir. Con una calma que enfureció aún más a Javier, Manuel comenzó a leer. No leyó los pasajes científicos, sino las anotaciones personales que había encontrado en los márgenes. Leyó sobre la frustración de Isabela, sobre su lucha por ser tomada en serio, sobre el miedo a la enfermedad que se había llevado a su madre. Cada palabra era una revelación, un ladrillo más en la construcción de la verdadera Isabela. Luego, llegó a la última entrada, la que habían descifrado en la madrugada. Leyó sobre el experimento, sobre la dosis inestable y la súplica final. Manuel, perdóname. Al terminar cerró el diario suavemente. Ese perdón, Javier. Ese era el perdón de la nota que encontré. No me pedía perdón por una traición, sino por el secreto que la obligaron a guardar. Me pedía perdón por enfrentarse sola a la muerte, porque sabía que ni su hermano ni su esposo la entenderían. El rostro de Javier se había transformado. La ira se había evaporado, dejando tras de sí una palidez cerosa, la de un hombre que se enfrenta a una verdad ineludible. Se dejó caer de nuevo en la silla, su cuerpo de repente desprovisto de toda su arrogancia. El silencio se extendió, pesado y acusador. Ana observaba desde la puerta, su corazón latiendo con fuerza por el hombre que finalmente estaba reclamando su derecho a la verdad. Vio cómo la postura de Manuel cambiaba, cómo el peso de 5 años de duda parecía desprenderse de sus hombros, reemplazado por la carga más pesada pero más limpia, de la certeza. El duelo, el verdadero duelo, estaba comenzando en ese preciso instante, en medio de la confrontación más dura de su vida. Fue para protegerla, susurró Javier finalmente, su voz apenas un hilo, era una confesión, envuelta en una justificación, para proteger su memoria, su buen nombre. ¿Te imaginas el escándalo? La esposa de don Manuel Ricardo, muerta por jugar a ser científica con venenos, la familia Vélez, marcada por una enfermedad del corazón. Nuestra posición, nuestros negocios, todo se habría visto afectado. Levantó la vista, y en sus ojos había una extraña mezcla de desafío y autocompasión. Hice lo que tenía que hacer por el bien de la familia. Isabela, con su obsesión, no era capaz de ver las consecuencias. Alguien tenía que ser el adulto responsable. En su mente, la mentira no había sido un acto de maldad, sino de pragmatismo, una dolorosa pero necesaria cirugía para extirpar un tumor que amenazaba el cuerpo familiar. Manuel escuchó la justificación en silencio, su rostro impasible. Pero por dentro, una rabia fría y pura comenzaba a arder. No era la rabia caliente de una pelea, sino el fuego helado de la justicia. Protegerla, repitió la palabra como si fuera un veneno en su boca. La despojaste de su identidad, de su legado, la redujiste a una anécdota vergonzosa que había que ocultar bajo la alfombra. Condenaste a su esposo a un infierno de sospechas, permitiendo que la imagen de la mujer que amaba se pudriera en su mente. ¿Y a eso lo llamas protegerla? Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Javier. No protegiste a nadie, te protegiste a ti mismo. Protegiste tu orgullo, tu dinero y tu miedo a lo que no podías controlar. Una mujer más inteligente y valiente que tú. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió y Elías entró, llevando la bandeja del café como cada mañana. Se detuvo en seco al sentir la tensión en el comedor. Sus ojos se posaron en el diario sobre la mesa, luego en el rostro descompuesto de Javier y en la mirada de acero de su patrón. El hombre, que había guardado su secreto por lealtad a una promesa, comprendió que el tiempo del silencio había terminado. Dejó la bandeja en una mesita auxiliar y se acercó, su rostro curtido por el sol lleno de una tristeza infinita. La señorita Ana tiene razón, patrón, dijo, su voz ronca. Y el señorito Javier miente. No fue para protegerla a ella. Fue para protegerse él. La niña Isabela me lo dijo. Elías, si algo me pasa, asegúrate de que mi hermano no destruya mi trabajo. Él solo ve cifras, no ve la belleza ni la esperanza. Y la confesión de Elías fue el golpe de gracia. Demolió el último vestigio de la justificación de Javier. No solo había mentido a Manuel,
sino que había traicionado el último deseo de su propia hermana. Javier se encogió en su silla, finalmente derrotado sin más argumentos ni defensas. El capataz continuó, sus palabras pintando la escena final de la vida de Isabela. Ese último día, ella estaba pálida, pero sus ojos brillaban. Creo que lo tengo, Elías, me dijo. Creo que he encontrado la forma de que ningún otro corazón de mi familia vuelva a fallar. No tenía miedo. Estaba llena de luz. El señorito Javier se la robó. Enterró su luz junto con su cuerpo. Elías terminó de hablar, y por primera vez en los muchos años que Manuel lo conocía, vio lágrimas surcando las mejillas de su leal capataz. Manuel se enderezó. El desahogo había terminado. La verdad, en toda su dolorosa y compleja gloria, estaba finalmente sobre la mesa. Miró a Javier, ya no con rabia, sino con una distancia gélida, como si estuviera viendo a un completo extraño. «Recoge tus cosas», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Quiero que te vayas de mi casa y de mis tierras. No vuelvas a poner un pie en el suspiro. Desde hoy, ya no tienes una hermana cuya memoria deshonrar, ni un cuñado al que manipular. No tienes nada aquí». No era una amenaza, era un destierro. La ruptura definitiva de un lazo que se había revelado podrido hasta la medembra. Javier, sin decir una palabra, se levantó y salió del comedor, un hombre visiblemente encogido, su arrogancia hecha añicos contra la verdad inquebrantable que contenía aquel diario de cuero. Cuando los pasos de Javier se perdieron en el vestíbulo, y el sonido de la puerta principal al cerrarse resonó en la casa, un silencio profundo cayó sobre el comedor. Pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado y opresivo de antes, sino un silencio limpio, vacío, el espacio que queda después de que una tormenta ha pasado y ha arrasado con todo lo que no estaba bien cimentado. Manuel permaneció de pie, mirando la silla vacía que Javier había dejado, como si estuviera contemplando las ruinas de su vida pasada. Todo lo que había creído, todo el dolor que había cargado, había sido reconfigurado en el lapso de una sola mañana. Estaba exhausto, pero por primera vez en 5 años, sentía que podía respirar. Se giró lentamente y su mirada se encontró con la de Ana. Ella seguía junto a la puerta, sus ojos llenos de una compasión que no necesitaba palabras. En ese instante, la barrera que existía entre ellos, la del patrón y la huésped, la del hombre en duelo y la mujer extraña, se disolvió por completo. Él no necesitaba darle las gracias, ella no necesitaba decirle que lo sentía. Lo habían vivido juntos. Ella le había devuelto el pasado, y al hacerlo, le había abierto la posibilidad de un futuro. Fue un momento de conexión tan profundo y silencioso que ninguno de los dos lo olvidaría jamás. Él asintió levemente, un gesto que lo decía todo. Gratitud, reconocimiento, el inicio de algo nuevo nacido de las cenizas de una vieja mentira. Más tarde, esa misma tarde, Manuel caminó solo hacia el invernadero. La puerta que Ana había forzado ahora estaba abierta. Entró, y por primera vez, no vio un lugar de abandono y muerte, sino un laboratorio, un santuario. La luz del sol se filtraba a través de los cristales rotos, iluminando el polvo y los restos de la pasión de Isabela. Se arrodilló y tocó la tierra seca de una maceta volcada, imaginando sus manos trabajando allí, llenas de propósito. La culpa que había sentido antes, la de su propia ceguera, se transformó en un profundo y doloroso arrepentimiento. Se arrepintió de cada conversación que no había escuchado con atención, de cada pregunta que no había hecho, de cada vez que había mirado su pasión como un simple pasatiempo. Fue allí, en medio del caos silencioso del invernadero, donde Manuel finalmente se permitió llorar. No eran las lágrimas amargas de la duda, sino las lágrimas limpiadoras del duelo verdadero. Lloró por la mujer brillante que nunca conoció del todo. Lloró por el genio que el mundo había perdido. Lloró por la soledad en la que ella había librado su batalla más importante. Y lloró por los 5 años que él había perdido, atrapado en una prisión de mentiras mientras la verdad yacía a solo unos pasos de distancia, esperando ser descubierta. El llanto fue un torrente, un desahogo que arrastró consigo los últimos vestigios de la amargura y la sospecha, dejando en su lugar un dolor puro y una inmensa sensación de orgullo. Cuando el sol comenzó a ponerse,
tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Ana lo encontró allí. No se acercó de inmediato, sino que se quedó en el umbral, dándole su espacio. Cuando él finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos, pero serenos. «Gracias», dijo él, y la palabra, tan simple, contenía el peso de un mundo de gratitud. «Me has devuelto a mi esposa». Ana sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Ella nunca se fue, don Manuel, solo estaba esperando a que estuviera listo para escuchar su verdadera historia. Él se puso de pie y caminó hacia ella. Por primera vez desde que ella había llegado, él le devolvió la sonrisa, una sonrisa frágil, incipiente pero real. Era el primer rayo de sol después de la tormenta más larga de su vida. La confrontación con Javier no fue el final, sino el verdadero comienzo. Había redefinido por completo el legado de Isabela. Ya no era la víctima de una fiebre o de un secreto oscuro, sino la heroína de su propia historia. Una científica pionera cuyo trabajo había sido silenciado. Manuel comprendió que su misión ahora era convertirse en el guardián de ese legado. No permitiría que la cobardía de Javier y las rígidas convenciones de la sociedad enterraran por segunda vez a su esposa. La verdad había salido a la luz, y él se encargaría de que su brillo nunca más se apagara. El dolor seguía allí, profundo e inmenso, pero ya no era un ancla que lo arrastraba al fondo, sino un faro que iluminaba su camino hacia adelante. Esa noche, por primera vez en 5 años, Manuel no entró en la habitación de Isabela para buscar respuestas. Entró para honrarla. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la noche se llevara el olor a encierro y a tiempo detenido. Con una delicadeza infinita, tomó el diario de la mesa de noche y lo colocó junto a los libros de poemas. Eran las dos mitades de su alma, finalmente reunidas. Luego, caminó hacia el tocador y tomó el pequeño trozo de papel que había guardado durante tanto tiempo, la nota que había sido su tormento. Lo leyó una última vez, pero ahora las palabras, no fue la fiebre, perdóname, no sonaban a traición sino a un trágico y valiente adiós. Salió al balcón, con la nota en la mano. La luna llena iluminaba los cafetales, un mar de plata bajo el cielo estrellado. Miró el papel, el vehículo de todo su dolor, y supo lo que tenía que hacer. No lo rompió con ira ni lo quemó con rencor. Simplemente abrió la mano y dejó que la brisa nocturna se lo llevara. Vio cómo el pequeño papel blanco revoloteaba, subiendo y bajando, hasta que se perdió en la inmensidad de la noche, disolviéndose en la oscuridad. Era un acto de liberación. Estaba dejando ir la duda, el veneno, la mentira. Estaba dejando ir la versión de Isabela, que nunca había existido, para poder abrazar por completo la memoria de la mujer extraordinaria que realmente había sido, y al hacerlo, finalmente, se estaba liberando a sí mismo. Los días que siguieron a la partida de Javier sumieron a la hacienda el suspiro en un silencio de una calidad completamente nueva. Ya no era el silencio pesado y opresivo de un mausoleo, sino la quietud espaciosa y limpia que sigue a una tormenta que ha purificado el aire. Manuel y Ana se movían por la casa con una delicadeza casi coreografiada, conscientes de que el suelo bajo sus pies había cambiado para siempre. Existían en un espacio indefinido. Ella ya no era simplemente una huésped varada por la lluvia, y él ya no era el viudo atrincherado en su dolor. Eran dos supervivientes de una verdad devastadora, unidos por el conocimiento compartido de una vida que había sido borrada. La rutina de la hacienda continuaba, el café se recogía, las comidas se servían, pero el alma del lugar y de su dueño había comenzado un lento y profundo proceso de transformación. Manuel se sentía despojado, como si le hubieran quitado una piel que había llevado durante 5 años. El dolor seguía ahí, inmenso y agudo, pero ahora era un dolor limpio, desprovisto del veneno de la duda y la amargura. Por primera vez, podía pensar en Isabela, y sentir un orgullo abrumador que eclipsaba la tristeza. Caminaba por sus cafetales no como un autómata cumpliendo una obligación, sino como un hombre que veía el mundo con nuevos ojos. Cada planta, cada flor, cada matiz del paisaje que su esposa había estudiado en secreto ahora le hablaba de ella. La hacienda, que había sido su prisión, comenzaba a revelarse como el verdadero testamento de Isabela.
un laboratorio a cielo abierto cuyo lenguaje él apenas comenzaba a aprender. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se sentía diferente, menos como un castigo y más como un espacio para reconstruir. El primer paso hacia esa reconstrucción fue un acto de una valentía simbólica inmensa. Una mañana, con una determinación tranquila, Manuel tomó la llave que siempre llevaba consigo y se dirigió a la habitación de Isabela. Ana lo vio desde el final del pasillo y se detuvo, dándole su espacio pero ofreciendo su presencia silenciosa como un ancla. Manuel abrió la puerta, y en lugar de ser golpeado por el aire viciado del pasado, entró con un nuevo propósito. Ya no buscaba pistas de una traición sino reliquias de un genio. Con una delicadeza reverencial, comenzó a examinar los objetos no como recuerdos de una esposa perdida, sino como las herramientas de una científica. Los frascos de perfume se convirtieron en posibles recipientes de muestras, los pañuelos de seda, en posibles filtros. Estaba desmantelando un santuario para construir un museo en su lugar. La tarea de reorganizar la habitación de Isabela se convirtió en un proyecto compartido. Ana, con su mente metódica y su respeto por el legado que habían descubierto, ayudó a Manuel a catalogar cada objeto. Juntos, encontraron más cuadernos escondidos, llenos de notas y bocetos, guardados entre vestidos de seda y cajas de sombreros. Convirtieron el estudio de Manuel, antes un refugio de su dolor, en un archivo dedicado a la obra de Isabela. El gran retrato cubierto fue trasladado allí, y por fin, Manuel retiró la tela blanca. La mujer que lo miraba desde el lienzo ya no era la anfitriona perfecta cuya sonrisa lo atormentaba. Era una científica, una exploradora, una mujer de una profundidad insondable. Al darle a su trabajo un lugar de honor, Manuel finalmente estaba honrando a la mujer completa, no solo a la esposa que había creído conocer. La transformación más significativa ocurrió en el invernadero. En lugar de dejar que siguiera siendo una ruina, un símbolo del secreto y el abandono, Manuel decidió restaurarlo. Contrató a los mejores artesanos para reemplazar los cristales rotos y reparar la estructura de hierro forjado. Elías, el capataz, se unió al proyecto con una devoción renovada, sus manos expertas ayudando a limpiar y reconstruir el lugar donde había sido cómplice silencioso de la pasión de su señora. El invernadero dejó de ser una tumba para convertirse en un monumento. Manuel y Ana pasaban horas allí, rodeados por el olor a tierra fresca y madera nueva, organizando las herramientas de Isabela, imaginando cómo sería verla trabajar en ese espacio, llena de vida y propósito. El lugar se estaba convirtiendo en el corazón palpitante de la nueva hacienda El Suspiro. Pero mientras dentro de los muros de la hacienda florecía una nueva vida, afuera, en la comunidad, las semillas del escándalo comenzaban a germinar. La abrupta partida de Javier, un hombre de negocio respetado, no pasó desapercibida. Tampoco la presencia continua de Ana Dalia, la joven institutriz, que había llegado por accidente, y se había quedado por una razón que nadie entendía. Los susurros comenzaron en el mercado del pueblo y se extendieron como la niebla por las laderas. Se hablaba del viudo que había olvidado a su difunta esposa con una rapidez indecorosa, de la advenediza que seguramente buscaba asegurarse una fortuna. La sociedad que durante 5 años había mirado a Manuel con una mezcla de lástima y respeto por su luto, ahora lo miraba con sospecha y juicio. La verdad que lo había liberado lo estaba aislando del mundo que conocía. La presión social llegó a su punto culminante con la visita del padre Anselmo, el anciano párroco del pueblo y amigo de la familia desde hacía décadas. Llegó una tarde, con el pretexto de una visita pastoral, pero con la clara intención de actuar como la conciencia de la comunidad. Se sentaron en el porche, y el sacerdote, con una amabilidad paternal pero firme, habló de la importancia del decoro, del respeto a la memoria de los muertos y de los peligros de las influencias externas que podían desviar a un hombre de su camino de duelo. Era una advertencia velada, una petición para que Manuel pusiera fin al espectáculo, y enviara a Ana Dalia lejos, restaurando así el orden y la normalidad que todos esperaban de él. Fue en ese momento cuando el mundo vio al nuevo Manuel Ricardo, escuchó al sacerdote con paciencia, sin interrumpirlo. Cuando el padre Anselmo terminó, Manuel no se defendió ni dio excusas.
Con una calma y una dignidad que dejaron al sacerdote sin palabras, comenzó a contar la verdadera historia de Isabela. Habló de su genio, de su investigación, de su enfermedad y de la mentira que la había sepultado. Le mostró el diario. «Padre», dijo al final, su voz resonando con una autoridad moral inquebrantable, «mi único pecado no fue olvidar a mi esposa, sino no haberla conocido de verdad. Y la señorita Dahlia no es una influencia externa, es la mensajera que me trajo la verdad, que me fue negada. Mi deber ahora no es guardar un luto falso por una mujer que no existió, sino celebrar la vida de la mujer extraordinaria que fue. Y no me importa lo que murmure el pueblo». La respuesta de Manuel silenció no solo al sacerdote, sino, con el tiempo, a gran parte de la comunidad. La historia, la verdadera historia de Isabela Vélez, comenzó a extenderse, no como un chisme, sino como una leyenda. El viudo solitario se transformó en el guardián de un legado increíble. La institutriz advenediza se convirtió en la heroína que había desenterrado la verdad. La hacienda El Suspiro dejó de ser el lugar de la tristeza para convertirse en un sitio de asombro. La gente comenzó a mirar el invernaguadero restaurado no con sospecha, sino con una nueva curiosidad y respeto. Manuel había enfrentado el juicio del mundo no con ira, sino con la simple y poderosa fuerza de la verdad, y había ganado. Impulsado por este nuevo propósito, Manuel tomó la decisión que cimentaría el legado de Isabela para siempre. Vendió una parte significativa de los cafetales del norte, los mismos que Javier había querido para sus negocios, y con las ganancias, estableció la Fundación Botánica Isabela Vélez. Su objetivo era financiar la educación y la investigación de mujeres jóvenes colombianas en el campo de las ciencias, especialmente la botánica y la medicina. El estudio de la hacienda se convirtió en la primera sede de la fundación y el diario de Isabela en su documento fundacional. Era un acto de justicia poética. El dinero que su familia política había querido proteger con una mentira, ahora serviría para asegurar que ninguna otra mujer con la pasión y el talento de Isabela tuviera que trabajar en las sombras. Ana Dahlia, cuyo contrato en la otra hacienda había sido olvidado hacía mucho tiempo, encontró su verdadero lugar en el mundo en El Suspiro. Se convirtió en la primera directora de la fundación, trabajando codo a codo con Manuel. Sus días estaban llenos de propósito, organizaban los escritos de Isabela para su publicación, diseñaban programas educativos y viajaban a Bogotá para establecer contactos con la universidad. La relación entre ellos evolucionó de forma natural y orgánica. No fue una explosión de pasión, sino el lento y firme crecimiento de dos árboles cuyas raíces se habían entrelazado en la tierra fértil del respeto mutuo, la sanación compartida y un futuro construido juntos. El amor que nació entre ellos no reemplazó al amor que Manuel sentía por Isabela, lo complementó, demostrando que el corazón tiene una capacidad infinita para honrar el pasado mientras abraza el presente. Los símbolos del luto fueron desapareciendo de la casa uno por uno, no de forma abrupta, sino gradual. Las sábanas blancas que cubrían los muebles de las habitaciones de huéspedes fueron retiradas, y la casa volvió a recibir visitantes, jóvenes estudiantes, botánicos de la capital, mujeres que venían a solicitar las primeras becas de la fundación. La risa y las conversaciones volvieron a llenar los pasillos que durante tanto tiempo solo habían conocido el eco del silencio. Manuel y Ana a menudo comían en la cocina con Elías, compartiendo historias y planes, la rígida jerarquía de la hacienda disuelta por la camaradería de una misión común. La casa había vuelto a la vida, más vibrante y significativa de lo que nunca había sido. En un gesto final de cierre, Manuel tomó una decisión sobre el comedor, el escenario de tantas comidas solitarias y de la confrontación final con Javier. Lo transformó en una biblioteca pública para la fundación, llenando las paredes con libros de ciencia, botánica e historia. La larga mesa de caoba, antes un símbolo de soledad, se convirtió en una mesa de estudio donde las mentes jóvenes podían aprender y soñar. La silla vacía de Isabela fue retirada, pero no guardada. Manuel la colocó en el invernadero restaurado, junto a una mesa de trabajo, como si ella acabara de levantarse para ir a buscar una muestra al jardín. Ya no era un símbolo de ausencia sino de presencia eterna, la de la científica en su laboratorio, la reina en su verdadero trono.
Un año después de aquella tormenta que cambió sus vidas, Manuel se encontraba en el porche, observando a Ana mientras ella explicaba las propiedades de una orquídea a un grupo de jóvenes estudiantes becadas. El invernadero, detrás de ellas, brillaba bajo el sol de la tarde, lleno de vida y color. El aire ya no olía a tristeza, sino a tierra fértil, a café en flor y a la promesa de futuro. La hacienda El Suspiro había renacido, no olvidando su pasado doloroso, sino transformándolo en una fuente de inspiración. Manuel no había superado su dolor, lo había integrado, convirtiéndolo en el combustible para una vida de propósito y, para su sorpresa, de un nuevo y tranquilo amor. Había aprendido que la mejor manera de honrar a los muertos no es detener el tiempo, sino permitir que su legado inspire la vida de los que quedan. Y así, en los pasillos y jardines de la hacienda El Suspiro, todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único remedio capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Descubrieron que el amor verdadero no se mide por la perfección de una vida compartida, sino por la valentía necesaria para desenterrar y honrar la complejidad de una persona, incluso después de que se haya ido. La historia de Isabela, Manuel y Ana se convirtió en un susurro en las montañas de Antioquia, un recordatorio de que a veces el destino te lleva a la hacienda equivocada solo para que puedas encontrar tu verdadero hogar y, en el proceso, liberar a los fantasmas que esperan ser escuchados. Si crees que ninguna verdad debe permanecer enterrada y que el legado de aquellos que lucharon en silencio merece ser contado, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para descubrir más relatos profundos sobre vidas que desafiaron su tiempo. Gracias por escuchar. La hacienda El Suspiro ya no susurraba apenas, ahora respiraba a propósito. El silencio, antes un sudario pesado que cubría cada rincón, había sido reemplazado por el murmullo de las conversaciones, el pasar de las páginas en la nueva biblioteca, y el sonido de los pasos decididos de jóvenes mujeres que cruzaban sus umbrales. La casa, que durante 5 años fue un monumento a una ausencia mal entendida, se había convertido en la cuna de un legado vibrante. La fundación que llevaba el nombre de Isabela no era solo un proyecto de caridad, sino el nuevo corazón de la hacienda, un motor que bombeaba vida y futuro a través de sus pasillos, demostrando que la mejor forma de honrar a los muertos no es detener el tiempo, sino impulsarlo hacia adelante con la fuerza de su verdadera historia. El dolor de Manuel no se había ido, pero había cambiado de forma. Ya no era el ancla oxidada que lo mantenía hundido en las aguas turbias de la duda, sino un compañero de viaje, una presencia constante que le recordaba la magnitud de lo que se había perdido, y, a la vez, la importancia de lo que se había encontrado. Aprendió a vivir con el agridulce conocimiento de haber amado a una mujer cuyo universo interior apenas había vislumbrado. Cada éxito de la fundación, cada descubrimiento de una de sus becadas, era un bálsamo para esa herida. Ya no se castigaba por su ceguera pasada. En cambio, dedicaba cada día a ser los ojos que el mundo necesitaba para ver el genio de Isabela, transformando su arrepentimiento personal en una misión pública y redentora. Ana Dalia había dejado de ser la náufraga de una tormenta para convertirse en el faro de la hacienda. Su presencia, que al principio fue un accidente del destino, se reveló como una necesidad fundamental. Con una inteligencia tranquila y una capacidad organizativa que sorprendió a todos, se convirtió en el alma y el cerebro de la Fundación Isabela Vélez. No era la nueva señora de la casa en el sentido tradicional, era mucho más. Era una socia, una confidente, y la arquitecta junto a Manuel, de un futuro construido sobre las ruinas de una mentira. Su propia historia de pérdidas le había dado la empatía para entender el dolor de Manuel, pero fue su fortaleza la que le ayudó a transformar ese dolor en algo constructivo y perdurable. Lo que creció entre Manuel y Ana no fue la pasión febril de un romance de novela, sino algo más profundo y resistente. Fue un pacto de reconstrucción. Eran dos almas que se encontraron en medio de los escombros de una vida y decidieron, ladrillo a ladrillo, construir algo nuevo juntos. Su amor no buscaba borrar la memoria de Isabela, sino todo lo contrario. Se nutría de ella. Cada proyecto que emprendían, cada decisión que tomaban, estaba impregnado del respeto por la mujer cuyo legado los había unido. Era un amor nacido de la verdad, cimentado en el respeto mutuo,
y florecido en el jardín de un propósito compartido. Un amor tranquilo y sólido, como los viejos árboles de ceiba que daban sombra a la hacienda. Las tardes en la hacienda ahora tenían la banda sonora de las voces jóvenes y entusiastas de las primeras becadas de la fundación. Chicas de pueblos cercanos, con mentes brillantes y recursos escasos, que encontraban en el suspiro no solo apoyo financiero, sino un santuario donde sus ambiciones científicas eran celebradas, no ocultadas. Llenaban la biblioteca, el antiguo y solemne comedor, con sus debates y sus risas, y pasaban horas en el invernadero restaurado, maravilladas con los equipos que Manuel había importado de Europa. Eran la prueba viviente de que el sacrificio de Isabela no había sido en vano. Su luz, que había sido forzada a brillar en secreto, ahora se multiplicaba en las mentes y los corazones de una nueva generación de mujeres. Los objetos, antes testigos mudos de un duelo estancado, ahora contaban una historia diferente. El retrato de Isabela en el estudio ya no era una imagen fantasmal, sino el ícono inspirador de la fundación, la matriarca de un linaje de intelecto. Las herramientas de botánica, antes ocultas como pruebas de una excentricidad vergonzosa, ahora se exhibían con orgullo en vitrinas en el invernadero. Manuel aprendió a resignificar su pasado. Los recuerdos de las largas horas que Isabela pasaba en sus jardines ya no le traían la punzada de la ignorancia, sino una profunda admiración por su disciplina y su pasión. Estaba aprendiendo a amar no solo a la esposa que recordaba, sino a la mujer completa que había descubierto. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los cafetales, Manuel observaba desde el porche a Ana, que caminaba por el jardín con dos de las estudiantes, señalando las flores y explicando sus propiedades. Una calma profunda lo invadió. Se giró hacia la silla a su lado, donde a menudo se sentaba a leer, y por un instante se permitió imaginar a Isabela allí, observando la misma escena. Sabía con una certeza que le llenaba el alma, que ella no sentiría celos, sino un orgullo inmenso. Habría visto en Ana no a una rival, sino a una aliada, la custodia de su legado, y habría visto en él, finalmente, al hombre que había aprendido a entenderla y celebrarla en toda su complejidad. Con el tiempo, la leyenda de Isabela Vélez reemplazó al chisme en la comarca. La historia de la Dama de las Flores, la científica autodidacta que luchó en secreto contra la enfermedad y la ignorancia, se convirtió en un cuento de orgullo local. La gente que pasaba por el camino ya no miraba hacia la hacienda El Suspiro, con lástima o curiosidad morbosa, sino con un nuevo respeto. La fundación se convirtió en una institución, un faro de progreso, en una región tradicional. Manuel y Ana, lejos de ser vistos como una pareja escandalosa, fueron admirados como los guardianes de una historia que le había dado a la región algo más valioso que el café, una heroína para recordar. Para Elías, la verdad fue como una lluvia mansa después de una larga sequía. El peso del secreto que había cargado durante años se disolvió, y el hombre, antes taciturno y reservado, pareció rejuvenecer. Se convirtió en el historiador no oficial de la hacienda, el puente vivo entre el pasado y el presente. Las jóvenes estudiantes lo adoraban, pues a menudo, mientras trabajaba en el jardín, les contaba anécdotas de la niña Isabela, describiendo su tenacidad, su curiosidad infinita, y el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus plantas. Su lealtad, antes dividida entre una promesa a la muerta y el servicio al vivo, finalmente encontró la paz en la celebración unificada de la verdad. De Javier nunca más se supo en esas tierras. Su nombre se convirtió en un sinónimo de la época de las sombras, un recordatorio del precio que cobran los secretos y el orgullo mal entendido. Su ausencia no dejó un vacío, sino un espacio limpio que permitió que la hacienda sanara. Su intento de convertir el legado de su hermana en un activo financiero había fracasado estrepitosamente, demostrando una verdad fundamental, que el verdadero valor de una vida no reside en las propiedades que deja atrás, sino en el impacto que su verdad tiene en el futuro. El Suspiro, sin su influencia pragmática y fría, floreció de una manera que él nunca habría podido concebir ni valorar. El amor que floreció entre Manuel y Ana era de una especie rara y resistente, como las orquídeas que crecen en las rocas más altas del páramo.
no necesitaba de grandes declaraciones ni de gestos apasionados. Se manifestaba en las miradas de entendimiento compartidas sobre un escritorio lleno de papeles, en la taza de café que uno le llevaba al otro sin necesidad de pedirla, en el silencio cómodo que compartían en el porche al final de un largo día. Era un amor que no borraba las cicatrices, sino que las reconocía como parte del mapa que los había llevado el uno al otro. Juntos, demostraron que se puede amar de nuevo después de una gran pérdida, no reemplazando lo que se fue, sino construyendo un nuevo hogar alrededor del espacio sagrado que la memoria ocupa. La historia de El Suspiro se convirtió en una lección silenciosa, susurrada por el viento que mecía los cafetales. Una lección sobre la devastación de una verdad negada y el poder redentor de una verdad revelada. Demostró que el honor familiar, cuando se usa para encubrir y silenciar, se convierte en una jaula, mientras que la vulnerabilidad de admitir un error y honrar la complejidad de una persona es la verdadera medida de la fortaleza. La hacienda se erigió como un testamento de que el pasado no es algo que se deba enterrar u olvidar, sino algo que se debe comprender, confrontar y finalmente transformar en la semilla de un futuro más honesto y luminoso. En el aniversario de aquella tormenta que la trajo a su puerta, Manuel entró solo al invernadero. El lugar estaba lleno de vida, el aire tibio y húmedo, perfumado por la tierra y las flores. Se acercó a la silla de Isabela, que permanecía junto a su mesa de trabajo, y colocó sobre ella una sola flor de belladona, no como un símbolo de muerte, sino como un emblema de su valentía y su sacrificio. Cuando se giró, vio a Ana en el umbral, observándolo con una sonrisa que contenía todo el amor y la comprensión del mundo. Él caminó hacia ella, y juntos salieron al sol, dejando atrás el santuario, no para abandonarlo, sino para llevar su espíritu con ellos, hacia la vida que continuaba. Y así, en las montañas de Antioquia, se aprendió que el amor no muere con un último aliento, ni se desvanece con el tiempo, se transforma. A veces, se esconde en las páginas de un diario olvidado, esperando a que alguien con el corazón abierto tenga el coraje de leerlo. Y se aprendió que el verdadero luto no consiste en aferrarse a los fantasmas del pasado, sino en tener la valentía de conocerlos de verdad, para que su memoria, finalmente libre de secretos, pueda convertirse en la luz que guíe nuestros pasos hacia el mañana. Porque a veces, la lluvia no te lleva a la hacienda equivocada, sino al único lugar donde tu alma, y las de aquellos a quienes amas, pueden finalmente encontrar la paz.